Muy buenas tardes. Quien habla en esta oportunidad es el alumno José Ferreira, perteneciente a la sección 1, tutorado por el profesor Andrés Bolívar, en la cátedra de Derecho Civil 3. El módulo a tratar es el de sucesión testamentaria, referente al tema la partición hereditaria y sus efectos para aplicarlo en los casos de solución de conflictos. Debemos tener presente que el derecho sucesoral o hereditario debemos entenderlo como el conjunto de normas y principios orientados a todo lo relativo a la transmisión del patrimonio dejado por el causante o fallecido y las personas que están llamadas a sucederle. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de este tema en Venezuela, la normativa regulatoria viene siendo el Código Civil venezolano, ya que a través de este me habla sobre las sucesiones, las donaciones y los ramos conexos. Como anteriormente se indicó, además del Código Civil establece que quienes están llamados a suceder, así como el orden del cual se debe desarrollar la sucesión. Partiendo de esto, vamos a entrar en materia sobre lo que es la legítima. La legítima podemos definirlo como el derecho de sucesiones en un conjunto jurídico que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar un testamento o de recibir una herencia. En términos generales, esto se trata de una parte de los bienes de una herencia que se encuentre reservada para unos herederos en concreto, denominados herederos forzosos o legitimarios. Para esto tenemos el artículo 883 del Código Civil venezolano, quien me dice que la legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes, con arreglo a los artículos siguientes. El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición. Al momento de calcular lo que es la legítima, se tiene que, antes de calcular la legítima individual, debe calcularse la legítima colectiva o global por el activo, los bienes y derechos. En el caso de los pasivos, los gastos y la deuda, todo esto sumado a las donaciones hechas por el testador en vida. Para el cálculo de la legítima individual tenemos que tener presente que corresponde a cada legitimario. Se divide la legítima global en tantas partes como sean necesarias según los legitimarios. Esto se hace en casos prácticos. Por consiguiente, vamos a hablar un poco sobre lo que es el legado. El legado es una liberalidad de una cosa determinada considerada en sí misma y no como parte de la alícuota del patrimonio del testador, que éste hace en su testador a favor de uno o más personas también determinadas. En el Código Civil venezolano, cuando hace referencia de la institución de los herederos y de los legados, tenemos el artículo 895, quien me habla de las disposiciones testamentarias, pueden hacerse a título de institución de heredero o delegado o bajo cualquier otra comunicación propia para manifestar la voluntad del testador. En cambio, el artículo 896, las disposiciones a título universal o particular motivadas por una causa que se reconociera como errónea, no tendrá ningún tipo de efecto cuando aquella causa sea la única que hay que determinar a la voluntad del testador. Haciendo referencia un poco sobre lo que es el heredero, tenemos que un heredero es la persona que ha sido designada para recibir una herencia, es decir, para sustituir al fallecido en sus derechos, bienes y obligaciones. Para esto, el Código Civil venezolano tiene las disposiciones comunes de las sucesiones intestadas y a las testamentarias, en la sección 1 de la apertura de la sucesión y de la continuación de la posesión en la persona del heredero. Para eso citamos el artículo 993. La sucesión se abre en el momento de muerte y en el lugar del último domicilio del cujus. Ahora, al hacer referencia a la sección 2 de la aceptación y la repudiación de la herencia de la aceptación, tenemos el artículo 996 que me dice que la herencia puede aceptarse pura y simple o a beneficio de inventario. Pasando un poco más a lo que es los legatarios,
tenemos que un legatario es un sucesor testamentario a título particular, es decir, que solo puede recibir bienes o derechos concretos y determinados. El Código Civil venezolano es muy específico en cuanto a cada uno de estos temas que estamos tratando. En la sección sexta de la institución de herederos y de los legados tenemos el artículo 895 que me habla que las disposiciones testamentarias pueden hacerse a título de institución o heredero de legado, bajo cualquier otra denominación propia para manifestar la voluntad del testador. En el artículo 896 tenemos que las disposiciones a título universal o particular motivadas a causa se reconociere como errónea no tendrán ningún tipo de efecto cuando aquella causa sea la única que haya determinado la voluntad del testador. Bueno, a todo esto podemos decir, o se debe tener en cuenta, que a la hora de hacer un testamento, existen testamentos abiertos y cerrados, donde los testamentos abiertos expresan las disposiciones ante un notario. Se requiere al menos de 2 testigos. Tanto el notario como el resto de los testigos y personas que asienten al acto van a conocer las últimas voluntades del testador. Cualquier persona puede solicitar un testamento abierto. Este también puede ser redactado por el notario una vez sabiendo la voluntad del testador. En cambio, cuando existe la posibilidad de un testamento cerrado, tenemos que este se mantiene en secreto totalmente y en todo momento hasta la hora que la persona requiere que este documento sea leído. Se requiere al menos 5 testigos. Estas últimas voluntades se mantienen en secreto y solo se harán públicas tras la muerte del testador a la hora de tramitar la herencia. Las personas que no saben leer ni escribir no podrán otorgar testamento cerrado bajo ningún precepto. Siempre será escrito y firmado por el testador. Bueno, en concordancia a todo lo antes puesto, podemos decir que indiferentemente el caso que se tenga en ese momento, a la hora de establecer un testamento, todo viene regulado por lo que es el Código Civil venezolano. Y para cada uno de esos aspectos existe un artículo regulatorio. Bueno, espero que les haya gustado esta participación y puedan aclarar sus dudas con todo lo antes expuesto.